La presencial, bueno, les dije la comisión 1 a cargo de quien les habla, de Luca Gil y el profesor Gallardo. La comisión 2 a cargo de la profesora Butigue, Mussolini, Virginia Casano y la profesora Lucrecia Vicio. Y la modalidad de distancia a cargo de la profesora Cabrera, Sonia Curti, Nancy Scatolini, Matías Tazón y Lorena Videla. Bueno, como les estaba diciendo recién, tanto el análisis matemático 2 como matemática 2 comparten las 4 primeras unidades de contenidos, donde en la unidad 1 vemos sucesiones y series, que es lo que vamos a comenzar hoy a desarrollar. En la unidad 2, integrales indefinidas, en la 3, integrales definidas. La unidad 4, funciones de 2 o más variables, y la 5, para el plan 2003, ecuaciones diferenciales, y para el plan 2020, matrices y vectores. Bueno, la metodología es muy parecida a lo que ustedes han trabajado en el análisis 1 y matemática 1, donde tienen guía de teóricos y prácticos, que son las notas de cátedra, y actividades en cada una de las unidades, o de acuerdo a los temas que se vayan desarrollando, actividades de autoevaluación o actividades integradoras. El cronograma tentativo, no los voy a comentar ahora, pero se dictan las clases también por Team, pero tienen un cronograma tentativo que ahí les voy a hacer una aclaración. En el programa que les subimos ayer en el CIAL de la materia, tiene un cronograma, pero ese cronograma lamentablemente no está corregido. Tiene una diferencia de días muy insignificante, pero lo que sí les preocupaba por las consultas que nosotros habíamos recibido en el día de ayer y en el día de hoy, eran la fecha de los exámenes, que ya se los voy a decir, y que el que está en esta presentación son las fechas definitivas de exámenes. Las evaluaciones para la regularidad de la materia, bueno, tiene una asistencia mínima a las clases virtuales y la aprobación de los 2 exámenes parciales o sus recuperatorios con nota 5 más. Esta materia solamente se regulariza, no tiene promoción. Como les decía, estas son las fechas de los parciales definitivos que pueden ser modificados por alguna razón en particular. El primer parcial es el 16 de octubre, el segundo parcial el 16 de noviembre, el recuperatorio del segundo parcial el 18 de noviembre y el recuperatorio del primer parcial el 23 de noviembre. Estas son las fechas correctas que no coinciden con los programas que le habíamos adjuntado en el día de ayer en el CIAL. Bueno, la distribución por comisión hemos tratado de que hemos tomado una distribución alfabética, donde esta comisión 1 va desde Abona Manuel hasta Guzmán Adrián Lautaro, y la comisión 2 desde Heredia Agustín hasta Zárate Esteban. Bueno, estas son las comisiones de distancia y estaríamos terminando esta presentación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular. Susi, hay para aclararle a los chicos. Sí, Chicos, si tienen consultas durante la clase, pueden escribirlas por el chat, yo lo voy siguiendo, o si no, bueno, de manera oral, digamos, pero si quieren escribirlas por el chat, yo estoy siguiendo el chat para ver las consultas que ustedes hagan. Está bien. Como dice Lucas, la consulta la vamos a canalizar por el chat, o si alguien tiene una consulta puntual y en realidad quiere interrumpir la charla, no hay ningún problema, lo puede hacer. Acá, Susi, por ejemplo, tenemos ya una consulta que es de Camila, que dice cómo es la asistencia virtual. Bueno, la asistencia virtual no es que nosotros nos queda registrado cada vez que el alumno entra, nos queda registrado en el sistema la asistencia, o sea, que ustedes hayan entrado, o sea, que nosotros, esa es la manera de tener el registro. Ahí donde la presentación en el programa exigimos, si fuéramos presencial, un 80% de asistencia, pero más o menos entre un 70 y un 80% de asistencia a las clases, porque las clases, recuerden que son teóricas y prácticas, entonces lo que nosotros exigimos por lo menos ese 70% de asistencia a las clases, que es controlado, como les digo, cada vez que ustedes entran a
a la clase virtual. Por supuesto que no vamos a estar pretendiendo que en su momento nos activen los micrófonos o las cámaras para poder constatar si ustedes están presentes. Apelamos a la responsabilidad de ustedes. Lo que sí, vamos a tratar también que las clases sean lo más participativa posible, de modo tal entonces que quizás en algún momento se hace alguna pregunta, bueno, para que ustedes la respondan y podemos estar preguntando concretamente, bueno, a ver, fulano de tal, qué piensa o si pudo resolver el ejercicio, de modo tal que sea bastante activa la clase y que no sea un monólogo simplemente del docente. Bien. Sí, Susi, Lucas. Sí. Shaila nos pregunta qué día van a ser las clases prácticas. No, las clases son los 3 días, martes, miércoles y jueves, en el horario de 16 a 18. No va a haber un día específico de práctica o de teórico. Las clases son teórica y práctica. O sea que está pensado para la teoría y la práctica conjuntamente. Puede que de acuerdo como vayamos desarrollando los temas, se dé que a lo mejor un día, ya sea el jueves o el martes o el miércoles, nos quede un día totalmente de práctico y bueno, pero no tenemos un cronograma certero de decir, bueno, tal día es el teórico, tal día es el práctico, no, porque las clases son teóricas y prácticas. Lo que sí, por ejemplo, en esta semana, bueno, puedo decirte que vamos a tener teórico y práctico martes y miércoles y práctico totalmente el jueves. Lo que sí también, porque sé que tienen toda la tarde ocupada con distintos horarios para cursar las distintas materias y se hace difícil por el tema de la virtualidad, el tema de la conectividad, las clases de consulta van a ser en el mismo horario y en la misma comisión que estemos desarrollando. Entonces, si por ejemplo el jueves damos clases de práctico, bueno, ahí vamos a aprovechar para que hagan alguna consulta o consultas que queden pendientes, las vamos a ver la semana entrante, a lo mejor el martes. O sea que durante el mismo proceso que nos va a llevar el desarrollo de las clases, ahí vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando las consultas. Pero no vamos a tener tampoco puntual un día de consulta, sino a medida que se vayan desarrollando los temas, vamos a ir viendo las consultas de ustedes. Bien. Bien. Bueno, Susi, esa era otra pregunta que acá nos hacía Jimena, no, perdón, que nos hacía María Angélica, que nos decía si tenemos alguna duda fuera de la clase virtual, ¿por dónde nos comunicamos? Bueno, fuera de la clase nosotros vamos a dejar un aula habilitada, no tenemos todavía el día, vamos a dejar un aula habilitada un día de 2 horas todas las semanas. Entonces ustedes pueden hacer las consultas por esa aula virtual concretamente o por algún chat que nosotros les vamos a estar dando. Pero eso todavía no lo tenemos programado, no lo tenemos planificado porque como les dije, sé que tienen todos los días y todas las tardes ocupadas e incluso hasta las mañanas. Es muy difícil coordinar un horario donde puedan estar ustedes canalizando la consulta. Pero nosotros ya le vamos a dar un chat para que ustedes puedan canalizar la consulta o un WhatsApp, algo concreto donde ustedes de una manera ágil pueden estar haciendo la consulta. Eso ya lo vamos a ir, a medida que vamos desarrollando en esta semana, le vamos a decir cómo, qué chat vamos a usar, si vamos a usar un WhatsApp o un aula virtual concreta, o sea, eso se lo vamos a estar comunicando. Bien. Bueno, Susi, por ahora no hay más consultas. Bueno, entonces, lo que vamos a compartir la pantalla y vamos a lo que es la unidad 1. Bueno, como les dije, las 2 materias que vamos a estar dictando de manera simultánea son el análisis matemático 2 y matemática 2. Análisis matemático 2 y matemática 2. Esta matemática 2 es la asignatura nueva del plan de estudio para la carrera que este año se pone en marcha, la carrera de contador público. Y
Tienen el contenido, como acá se los indica, el contenido es para todas las 4 primeras unidades el mismo, a excepción de la unidad 5, que cambian los contenidos. Que ahí nosotros, cuando lleguemos el momento del desarrollo de la unidad 5, vamos a, diríamos, separarlos y le vamos a dar a los del plan 2003, ecuaciones diferenciales, y los del plan 2020, matrices y vectores. En el día de hoy vamos a desarrollar la unidad 1, comenzamos con sucesiones y series. Esta unidad 1, como recién lo dije, los dos contenidos que vamos a abordar son sucesiones y series, y vamos a trabajar hoy con este concepto de sucesiones, que en realidad vamos a ver qué es lo que contiene esta unidad 1 en el programa de la materia. Sucesiones, vamos a ver qué significa una sucesión. Nosotros vamos a trabajar con sucesiones numéricas, vamos a determinar el límite de la sucesión, que es un concepto que ustedes ya han abordado en Matemática 1 y que no les va a resultar novedoso, sino que sabemos de qué estamos hablando. Y vamos a determinar si esos límites de la sucesión tienden a algún valor en particular o no. Y después, en las clases sucesivas, la semana que viene, vamos a comenzar con el desarrollo de series y los criterios para analizar la serie y algunos tipos o clasificaciones puntuales de serie. O sea que eso es todo el contenido de la unidad 1. Ustedes pueden ver, lo que vamos a desarrollar la semana que viene son series que son sumas, en definitiva, de infinitos términos, y que como una suma puede tener signos alternados, o sea, positivos y negativos, y signos positivos. Y algunas especificaciones puntuales de lo que son o de lo que es una serie. Bueno. No, es que estoy, perdón, pero me fui. Vamos a el concepto de sucesión. Si nosotros tuviésemos que en el lenguaje vulgar o común decir qué es una sucesión, se nos vendría a la mente una sucesión de hechos, una sucesión de acontecimientos, perdón que me olvidé de silenciar el teléfono, algo que sucede y que tiene una secuencia o tiene un orden lógico de presentación. Nosotros, como les dije al comienzo, lo que vamos a ver es sucesiones numéricas, ya que trabajamos en el conjunto de números reales. Entonces, para nosotros el concepto de la sucesión es una secuencia ordenada de infinitos números, ¿sí? Porque trabajamos en el conjunto de los números reales. Sabemos que son infinitos. Donde sí es una secuencia ordenada quiere decir que vamos a tener ordenadamente los elementos que componen esa sucesión numérica. Por ejemplo, si nosotros diríamos el conjunto de los números naturales, ustedes ya vieron que los números naturales están conformados, o también llamados enteros positivos, cuando su primer elemento es el valor 1, después el 2, el 3, y que si lo tuviéramos que generalizar, usaríamos la letra n, o sea que diríamos un conjunto de números naturales, podríamos estar formando la sucesión de los números naturales como 1, 2, coma, puntos suspensivos n. Fíjense que la sucesión numérica es una secuencia ordenada de números y que cada número está separado por una coma y que se usan los puntos suspensivos porque se indica que entre un número y otro existen infinitos números que conforman esa sucesión. Si dijéramos una sucesión de números pares, sabemos que los números pares están conformados o con su primer elemento es el valor 2, 4, 6, así sucesivamente. Podríamos decir que 2 por n, o sea, si a cada número natural lo multiplicáramos por 2, se formaría los números pares. Entonces podríamos decir que estamos en presencia de una sucesión de números pares. Entonces, a esa sucesión de números, de infinitos números, nosotros asociamos un número entero positivo con un valor real a sub n y obtenemos un conjunto ordenado. Entonces quiere decir que la sucesión numérica la vamos a generalizar con
un elemento A sub 1, que me va a indicar el primer elemento o número que conforma esa sucesión, un elemento A sub 2, que me va a indicar el segundo elemento, el A sub 3, y así sucesivamente el A sub n, y fíjense que acá tengo puntos suspensivos porque quiere decir que continúan la sucesión de esos números. Entonces, a lo que vamos a hacer referencia es justamente a la sucesión numérica. Y ahí donde les estaba diciendo que cada uno de los subíndices de esos elementos me va a indicar el lugar que ocupa el término de esa sucesión. Entonces vamos a decir que el A sub 1 es el primer término de la sucesión. Si veíamos en correspondencia con los números naturales, el A sub 1 sería el 1. El A sub 2 es el segundo término de la sucesión. Si lo ponemos en correspondencia con la sucesión de números naturales, sería el 2. Y así el A sub 3, el A sub 4, hasta llegar al A sub n, pues ese se dice A sub n o se lee, este se lee como A sub n o el enésimo término. Ese A sub n es muy importante, ¿por qué? Porque el A sub n nos va a dar después la formación o la ley de formación de los términos de esa sucesión. ¿Cómo se generalizan o cómo se denota la sucesión? Con llaves. Entonces decimos que una sucesión se indica con llave. Tenemos A sub n, que es el término general de la sucesión, que nos va a dar la ley de formación de las sucesiones. Bueno, por ejemplo, acá tendríamos una sucesión que la vamos a generalizar. El A sub n es igual a 1 sobre n. Esto me define la sucesión, o sea que entre llaves nosotros pondríamos ese A sub n, en vez de generalizarlo, pondríamos que entre llaves sería 1 sobre n, que sería la sucesión. Ahora, ¿cuáles serían los términos de esa sucesión? Este n va a comenzar con el primer valor natural, que sería el 1. Entonces, el primer término de la sucesión es 1. Lo que pasa es que, esperen un segundo, que yo creo que me la pasé la filmina. Ah, no, está después la filmina. Olvídense de este ejemplo un ratito y vamos a la siguiente filmina. Esta. Para después retomar en ese ejemplo. Una sucesión, nosotros estábamos haciendo referencia o mención a que la sucesión era una sucesión numérica de infinitos números. Pero cuando la definimos formalmente, una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. Entonces, una sucesión numérica vamos a definirla como una función cuyo dominio, el conjunto de partidas son los naturales y el conjunto de llegadas son los números reales. También podemos decir que se define de n definido en f sub n igual a sub n. Recuerden que el f es el arreglo correspondencia que define a los elementos del conjunto, que relaciona, perdón, a los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Entonces una sucesión se define como una función cuyo dominio son los números naturales y la imagen cualquier valor dentro de los reales. Entonces, volvemos a el ejemplo que estábamos diciendo recién. La sucesión 1 sobre n, que simbolizaríamos entre llave 1 dividido n, si es una función, el primer elemento de su dominio es el número 1. Entonces reemplazaríamos la n por 1 y el primer elemento de la sucesión sería 1 sobre 1, que me da 1. Después, el segundo elemento, posición, el segundo término de la sucesión, es cuando n asume el segundo valor de los naturales, que sería el 2. Entonces, el segundo término de la sucesión es 1 medio. El tercer término de la sucesión, el n asume el tercer elemento del dominio, que sería el 3. Entonces sería 1 tercio. Y así sucesivamente vamos a denotar los distintos elementos de esa sucesión.
Por ejemplo, si tuviéramos una sucesión que estaría definida por 2 por n, ¿cómo definiríamos esa sucesión? N toma el primer elemento, o el primer valor de los naturales, sería 2 por 1, 2, el segundo 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así sucesivamente. El 2 sub n generalizaría la ley de formación de esa sucesión. Bueno, acá está lo que vimos recién. Entonces, en definitiva, la sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales y el conjunto e imagen son los reales. Se denota entre llaves, y el valor a sub n es el valor que la generaliza y le da la ley de formación de los términos de la sucesión. Entonces, por ejemplo, acá lo que estábamos diciendo, f sub n sería la función donde el a sub n da la formación de los términos de la sucesión. Si el a sub n es igual a n, para cualquier valor natural mayor que 1 o igual a 1, esa función y esa sucesión estaría conformada por los términos 1, 2, 3 y n, y así sucesivamente. Bueno, ustedes, si se acuerdan, en Análisis Matemático 1, cuando vieron funciones, decían que las funciones las podíamos expresar o representarlas a través de una gráfica o expresarlas a través de su expresión algebraica, que estaría dada por la ecuación. En este caso, la representación simbólica de la función sería f sub n, igual a sub n, que estaría dado por el término general. Bueno, acá también vemos que como es una función, la podemos representar gráficamente. ¿Y dónde la vamos a representar? En el eje de coordenadas cartesianas. ¿Pero qué característica tiene? Que solamente vamos a representarla en el semieje positivo, que en este caso está conformado por los valores del dominio, que son los números naturales, y son números enteros. Y en el eje vertical, los valores de la función f sub n, que van a estar conformados por cualquier valor real. Entonces, la representación gráfica de la función va a tener en el eje o en el semieje positivo, va a tener un punto que va a tener coordenadas n, que es un valor del dominio, y f sub n, que es el valor de la función. De modo tal que cada par ordenado va a estar conformado por un valor n y el valor a sub n, que es el que le corresponde a la imagen. Entonces, por ejemplo, si representáramos gráficamente esta función, que está dada por n, que son todos los números naturales, el primer elemento o el primer término de la sucesión es 1. Entonces tendría para 1, que es el valor de su dominio, el que le corresponde como imagen sería el a sub 1, donde el n toma el valor 1. Después, el otro punto estaría dado por el valor del dominio 2 y el a sub 2. El otro punto, el 3 y el a sub 3, y así sucesivamente estaríamos representando una sucesión. Entonces, fíjense la característica que tiene la representación gráfica de las sucesiones. Son puntos, donde esos puntos tienen dos coordenadas, uno que corresponde al valor al dominio y otro que corresponde a la imagen. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si tuviéramos encontrar la sucesión de los números impares, estaríamos buscando una función cuyo dominio son los números naturales y su imagen son los reales. Entonces, dice a partir del 3, ¿qué quiere decir? Que el primer elemento o término de esa sucesión, que será la sub 1, va a ser el 3. El segundo elemento, si estamos buscando una sucesión de números impares, que será el 5, en donde nosotros decimos el segundo elemento, que será el segundo impar, es el 5. El tercer elemento será el 7 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo lo fuimos formando? Fíjense, en este caso partimos de una suma
para formar este 3, que lo conformamos por 2 por 1 más 3. ¿Cómo lo formamos a eso? Nosotros lo que hicimos fue, para los números impares, fíjense, ya les voy a explicar bien esto, tenemos esta ley de formación. Los números impares tienen una ley de formación que son los pares más 1. Entonces, en este caso, el primer número par es el 1, perdón, si n vale 1 sería 2 por 1, 2. Si le sumamos 1 me da el 3, entonces sería el primer número impar. El segundo, si lo multiplicamos a n por 2, me quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. Después 2 por 3, 6, más 1, 7, y así sucesivamente. Quiere decir que para generalizar esta sucesión tiene una ley de formación que es 2 por n más 1. Entonces, si la desarrollamos, me quedaría 3, 5, 7. El término general es 2n más 1. Entonces, lo que nosotros vemos es que estamos buscando un término a sub n que me va a dar la formación de los términos de la sucesión, que sería cómo está conformada cada uno de los elementos que forman la función. Que en este caso, si lo vemos gráficamente, esos elementos estarían dados por el gráfico que vimos, anteriormente, que sería este gráfico. Entonces, si nosotros acá estaríamos representando los números impares, sería para el primer número impar, el dominio toma el valor 1, pero el primer impar sería el 3. Entonces acá tendríamos el punto de coordenadas 1, 3. El segundo elemento sería, si n toma el valor 2, sería 2 por 2, 4, más 1, 5, y estaría conformado por este punto, el segundo punto de la función que corresponde a los números impares. Bueno, así entonces estaríamos viendo cómo se conforma una sucesión de números impares a partir de cuyo primer elemento es el 3. Acá, fíjense que los puntos suspensivos después del elemento o del término general, perdón, va con puntos suspensivos, quiere decir que la sucesión tiene infinitos términos, donde cada término se separa con una coma y los puntos suspensivos indican que la sucesión tiene infinitos términos. Si tuviéramos que buscar, por ejemplo, la sucesión, o cuál sería la ley de formación para los números impares, donde tendríamos que buscar la sucesión de números impares a partir del 1, si nosotros en el ejemplo anterior habíamos dado que era, fíjense, en el ejemplo anterior dijimos, si comienza en 3, el primer número impar, ahora, si la ley de formación que definimos para este ejemplo es 2n más 1, para que comience de 1, este será el término general, nada más que en vez del signo más, tendría que ir el signo menos. De modo tal que si el primer natural es 1, me quedaría 2 por 1, 2, menos 1, 1, y sería el primer elemento, el término de la sucesión. Entonces el primero sería el 1, el segundo sería el 3, y cómo se iría conformando cada uno de ellos, indicando que sería 2 por 1 menos 1. Fíjense también que está recuadrado acá que esto es la posición, el primer término, el segundo término y el tercer término. De modo tal que la ley de formación de los impares comenzando con el 1 sería 2 por n menos 1, y lo podríamos generalizar de esta forma, donde también indicamos con puntos suspensivos que acá tendríamos infinitos elementos que conforman esa sucesión. Bueno, no sé si, Lucas, ¿alguna pregunta hasta acá? No, Susi, por ahora consultas no hay. ¿Ninguna? No. Bien, esperemos un cachito que
Vamos a ver un ejemplo concreto ahora. El ejemplo que vamos a ver es una aplicación de una sucesión. ¿Cómo lo podemos aplicar a un ejemplo de la realidad? Donde el problema es un problema de inflación. Si ustedes saben que en estos días hablamos tanto de lo que es la inflación del mes, la inflación del año, la inflación del trimestre, que en realidad esa inflación se mide a través de una tasa, que la tasa no es ni más ni menos que una relación, un cociente entre, en este caso, valores numéricos, que podemos estar buscando esa tasa o esa relación de la inflación, depende si tomamos precio del consumidor, precios mayoristas, o sea, tenemos distintos elementos o distintos valores numéricos que me pueden estar midiendo lo que le llamamos la inflación, que no es ni más ni menos la inflación, si la traducimos a los valores monetarios, la pérdida del valor monetario en un periodo determinado. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros compramos hoy con 100 pesos, dentro de un mes, si ha existido pérdida de valor monetario, esos 100 pesos ya no es lo mismo, no podemos comprar la misma cantidad de bienes. Entonces, esa disminución en cuanto al consumo, o sea, la disposición para comprar bienes, en este caso lo estaríamos midiendo así, eso me estaría dando lo que es la inflación, que se mide en una tasa, que sería un valor numérico, que la tasa no es ni más ni menos que un cociente que relaciona valores numéricos. El resultado de ese cociente recibe el nombre de tasa. Entonces, si nosotros medimos el índice de inflación con los precios minoristas, o sea, los precios que están en las góndolas de los súper, de los productos, en relación a algún periodo determinado, ya sea a un mes o a un año, nos va a dar un valor numérico que es el resultado de ese cociente que se llama tasa. Entonces, el ejemplo concreto dice, si la tasa de inflación es del 3,5% y el precio medio de una maquinaria agrícola es hoy 220.000 pesos, el precio medio dentro de N años viene dada por esta fórmula. El precio dentro de N años es lo que cuesta hoy la máquina, o sea, cuál es el valor real de la máquina hoy, 220.000, y Profe, tiene el micrófono apagado. Susi, se te silenció el audio. Justo cuando empecé a explicar. Que se me silenció el micrófono. No sé por qué. ¿Y dónde estábamos, Lucas? Yo pensé que se me había tildado y que me había. Viste que por ahí se te tilda el Teams. Pensé que había sido Sí, eso. avísame porque yo no, como comparto la pantalla no tengo. No, pero fueron unos segundos nomás. Bueno, antes de lo que les estaba diciendo, el tema de la inflación, que nosotros, la inflación es un valor numérico que me permite medir, en este caso, el ejemplo que vamos a ver concreto, sería o la pérdida del valor monetario o cuánto se incrementa el valor de un bien en un determinado periodo de tiempo si existe inflación. Entonces, lo que yo les decía. Sí. Ahora no estás compartiendo pantalla, ¿eso vos lo sacaste? O... La saqué, perdón. Gracias, Lucas. Muy bueno, esto. Ahora sí, ¿no? Ahora vamos a compartir la pantalla. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, lo que yo les estaba comentando era que esta tasa de inflación, acá está anual, quiere decir que este valor es en el año, en un año, ¿cuál fue la inflación del año? 3,5. Pero en realidad lo que es la tasa es un valor numérico que se obtiene de un cociente, que es el resultado del cociente. Si yo mido la inflación, que sería, por ejemplo, la pérdida del valor monetario, la mido a través de los precios de los bienes, diría cuánto se desvalorizó la moneda en el caso, en referencia con el precio de los bienes. ¿Qué estoy diciendo? Si yo hoy tengo 100 pesos y podía comprar 2 bienes,
quizás dentro del año, con esos mismos 100 pesos, si hubo inflación, puedo comprar uno solo. Y eso es lo que me refleja la pérdida de ese valor monetario. Pero ¿qué pasa? Ese bien que costaba, por ejemplo, 50 pesos, al año, si hubo inflación, aumentó su valor de compra o el valor de venta que tenga, y a lo mejor aumentó en un porcentaje determinado. Entonces, en vez de valer 50, ahora me cuesta 70. Entonces, cuando yo lo voy a comprar, en vez de comprar los 50, como hubo inflación, lo compro a 70. O sea que va a depender el análisis que estemos realizando. Si lo hacemos en términos de monetario, o sea, vemos cómo se desvalorizó el dinero para poder comprar un bien, y el bien tiene otro precio. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Si la tasa anual quiere decir que esto es de un año para otro, de inflación, es el 3,5, quiere decir que del año anterior al año actual, por ejemplo, del mes de julio, del 31 de julio del 19 al 31 de julio del 20, la tasa anual de inflación fue el 3,5, o sea que los bienes modificaron sus precios a ese valor. El precio medio de una maquinaria agrícola hoy es 220.000. Entonces, pregunta, ¿cuál será el precio medio dentro de N años? Nos da una fórmula para poder calcular cuál será el precio de esa maquinaria agrícola dentro de N años. El N años será el valor que nosotros le demos, será dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años, o sea, dependerá el análisis concreto que estemos realizando. Ahora, ¿cómo sabemos este valor 1,035? Como es inflación y estamos hablando del precio de una maquinaria, quiere decir que el precio de esa maquinaria aumenta en el 3,5. Entonces, si hoy estamos evaluando o determinando el precio, ese precio sería lo que nosotros podemos decir que es el 100%. Entonces, para reflejar el aumento a ese 100, le aumentamos o le sumamos el porcentaje del 3,5. Entonces, ¿qué me queda reflejado? En 1,035. Una pregunta, ¿esto ustedes lo vieron en análisis 1 o en matemática 1 cuando vieron función exponencial, Lucas? Exacto, exactamente. Bueno, o sea, claro, entonces ustedes acá pueden determinar que ese precio que va a reflejar el aumento que tuvo a través de la inflación, por la inflación, se ve reflejado en este coeficiente o en este valor que es 1,035. Entonces, con esta fórmula me va a permitir calcular cuál será el precio del bien dentro de N años. Supongamos que queremos determinar cuál es el precio del bien dentro de 3 años. O sea, que si existe inflación, acá estamos suponiendo, y lo vamos a hacer siempre así, que ese valor de la inflación del 3,5 durante estos 3 años se mantuvo. Entonces no nos cambió, porque si no tendríamos que cambiar la fórmula. Por eso es que se mantiene constante. Ahora, si nosotros lo hiciéramos para el primer año, esta fórmula quiere decir que vamos a sustituir el valor n que me indica el tiempo por 1. Entonces, en el primer año, ese bien que tenía un valor original actual de 220.000, dentro de un año va a costar 227.700 pesos. ¿Qué hemos hecho? Hemos reemplazado en la fórmula a n por 1 y realizamos la cuenta. En el segundo año tenemos que el bien nos va a costar los 220.000 por el 1,035 elevado a la 2. Entonces, el bien nos va a costar 235.669. Y en el tercer año, ese bien reemplazando a n por 3 nos va a costar 243.917 pesos. Entonces, nosotros así, pregunta, ¿cuál será el precio dentro de los 3 años siguientes? Fíjense, acá la pregunta es importante, o mejor dicho, la consigna es importante.
Me dice, ¿cuál es el precio en los 3 años siguientes? Quiere decir que yo tuve que calcular el precio en el primer año, el precio en el segundo año y el precio del tercer año. Entonces, en los 3 años siguientes, la respuesta es esta. Para el primer año 227.700, para el segundo año 235.669,5 y para el tercer año 243.917,93. ¿Por qué? Si me hubiese dicho directamente, como ahora pregunta en la consigna que sigue, ¿cuál es el precio dentro de 8 años? Quiere decir que yo me ubico en el año 8 y ahí tengo que calcular la cuenta de cuál será el precio en el año 8. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir a n por 8 en la fórmula y el precio dentro de 8 años va a ser 289.697,99. Entonces, es importante determinar, como lo vimos en el ejercicio, la consigna. O sea, es importante la apreciación que ustedes hacen en la lectura de esta consigna. Acá en el primer caso me pregunta el precio dentro de los 3 años siguientes. En cambio, en el inciso B me está preguntando dentro de los 8 años. Así podríamos calcular el precio en cualquier momento del tiempo que buscáramos la solución. Bueno, no sé si viene ahora. Espérate que yo tengo mal la firmina, perdón, sí. Ahora tenemos cómo viene la actividad 1, Lucas. Viene actividad 1. Bueno, espérate que entonces yo dejo de compartir. Dale. Y si vos querés... Ahí comparto yo. Dale. Bueno, la ahí actividad 1. antes voy a responder. Justo hicieron unas preguntas los chicos cuando estabas terminando, Susi. Bueno, pero espérate que comparto pantalla. Bueno, no hay problema. ¿Preguntas sobre el ejercicio, Lucas? Sobre la última parte. Bueno. Mira, ahí voy a volver sobre el ejemplo, digamos. Bueno, ¿vos querés compartir la pantalla? Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien o no? Espérate que yo no sé qué dice acá. ¿Por qué yo no puedo...? A ver. ¿Sí? No sé si se ve bien ahí. Sí, se ve. Pero yo, ¿por qué no puedo salir de la mía? Es el tema. Dale. A ver. Bueno, una de las preguntas que hicieron fue ¿cómo hace el cálculo? Preguntaba Lautaro. Esto, chicos, si ustedes se acuerdan, en Matemática 1, ¿estoy compartiendo o no? No, yo no te veo. Bien, pero me parecía porque me Profe, parece. se ve. A ver, vamos de nuevo. Aunque está la cruz ahí de compartida. A ver ahí. ¿Ahora? Espérate. Yo ahora lo sigo viendo, profe. Ahí está, espérate. Leemos. Espérate que yo voy a... Ahí creo que se ve mejor. Ahora sí, Lucas. Bien. Ahí uno de los chicos preguntaba cómo se hacía el cálculo. Sí. Estos chicos recuerden, como dijo la profe, nosotros lo vimos en Matemática 1 cuando vimos función exponencial. El cálculo, si ustedes lo ven, es una base elevado a un exponente, ¿sí? Multiplicado por el valor de la máquina. Bien. Si ustedes recuerdan lo que vimos nosotros en análisis matemático 1 en función exponencial, por ejemplo, van a ir recordando que esto era b, ¿sí? El 1,035 era b elevado a la n en este caso, ¿sí? Multiplicado por un valor constante que es el valor de la máquina. Bien. O sea que, ¿cómo hacemos el cálculo? Bueno, acá, por ejemplo, para calcular el valor promedio, el precio medio dentro de 8 años, esta base, que es 1,035, se eleva a la 8 y eso se multiplica por 220.000. Bien, y eso da como resultado los 289.697. Si ustedes recuerdan un poquito más la caracterización que hicimos en análisis 1 respecto de las funciones exponenciales,
dado el valor de b, que es mayor que 1, podemos determinar que esto es una función exponencial creciente, si fuera una función exponencial. Bien, si fuera una función exponencial, su estructura respondería a una función exponencial creciente. Bien, y eso es lógico, porque si estamos hablando de un contexto inflacionario, lo más lógico es que el precio de las cosas suba, tiende a crecer. Bien, y nosotros sabemos que si b es mayor que 1, una función exponencial sería creciente. Eso por un lado. Después la otra consulta que hay, Sí. ¿de dónde salió el valor en paréntesis? Bueno, después otras chicas preguntan de dónde saca el 1,035. Bueno, el 1,035 o el valor entre paréntesis, como dicen ahí, ustedes recuerden que nosotros cuando acá queríamos, digamos, ¿qué estamos calculando acá? Estamos calculando en cuánto se va a incrementar este valor, ¿sí? El valor actual medio, que es de 220.000, ¿sí? Con el paso del tiempo. Si la inflación es de un 3,5% anual, ¿bien? Ustedes recuerden que para hacer ese incremento de valor, lo que estamos haciendo es 1 más la tasa de inflación. Entonces, al hacer 1 más 3,5%, nos queda 1,035. Y eso, ¿sí? Elevado a tantos periodos como nosotros querramos calcular, digamos. Si estamos calculando un año, n será igual a 1. Si estamos calculando el valor a 8 años, como es el ejemplo este, n asume el valor 8. Bien, pero ese valor de entre paréntesis que me preguntan ahí, o el 1,035, es 1 más la tasa de inflación. Bien. Mira, yo estoy tratando de hacerles algo medio rápido, Sí. para ver si ellos se dan cuenta, que yo no me di cuenta de escribírselo, pero a ver si ellos se dan cuenta ahora de esto. Más 0,10 elevado. Espérate. Aguárdenme un segundo que ya trato de hacérselo. Avísame si quieres compartir pantalla y dejo de compartir, Susi. Sí, mira, un minuto, Luca, lo Dale. vamos a compartir Así acá pueden un ver ahí poquito. el ejemplo que está. Mira, esto. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve, Susi, sí. Mira, supongamos que nosotros tenemos en el primer periodo 100 pesos, ¿sí? En el periodo 2, si ese valor aumenta el 10%, yo en realidad lo que estoy haciendo a los 100 pesos, le estoy calculando el 0,10, ¿sí? Esto es lo mismo, esto no, porque eso los voy a confundir con esto. Acá tendríamos, fíjense, en esta suma, ¿se ve bien? Si no, a ver si le puedo... Un poquito de zoom, si no de abajo, de ahí de abajo del Word le podés dar. Del O Word, agrandar las ¿dónde lo letras. tengo el Word? ¿Eso? Al zoom lo tenés en la parte de abajo de toda la derecha. Sí. Y si no, le podés agrandar la Espera, sí, no, letra. espera. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, y si no lo volvemos a... Espera. Para que vean cuál es el proceso de... Ahí se ve bien, Susi. Claro. Ustedes, si este valor 100, por ejemplo, el año siguiente o en el mes siguiente, aumentar el 10%, ustedes tendrían el valor 100 por el 0,10. ¿Sí? Entonces, para ver en definitiva en el año 2 qué valor tendrían el valor 100 original más el aumento del 0,10. Que eso, fíjense ustedes, es una suma donde en cada término de la suma tienen el valor 100. Entonces, esa suma la podríamos escribir sacando factor común 100, que va a dividir a este primer término 100, me queda 1. Y después que divide a 100 por 0,10 me queda 0,10. Quiere decir que ese valor en el segundo año es lo mismo que yo hiciera 100 por 1 más 0,10. Para el año siguiente, el valor en el año 3, voy a tener el valor que tenía original más el valor del segundo año. Bueno,
Acá puedo hacer exactamente lo mismo, saco factor común 100, que lo tengo en los dos términos de la suma, y me quedaría 100 dividido 100 me va a dar 1. Y 100 por 1,010 dividido 100 me da 1 más 0,10. Y es lo mismo que decir el 1,010 que tenía del periodo anterior más el de este periodo es lo mismo que decir 1,010 al cuadrado. Y así, este 1 más 0,10 es la ley de formación que le va a ir dando en cada uno de los periodos. No sé si les hice más lío o No, les yo aclaré algo. creo que está bueno el ejemplo y que una forma de recordar esto, chicos, es cuando hablamos, por ejemplo, en Matemática 1 de los casos de los plazos fijos, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Claro. poníamos de ejemplo el plazo fijo, cuando uno ponía un capital a interés y, y digamos, lo mantenía, digamos, en el tiempo? Lo que iba haciendo eso era capitalizar los intereses e ir generando intereses cada vez más grandes porque eso era acumulativo. Acá Danilo nos preguntaba que este ejemplo que das vos, Susi, se da suponiendo que la tasa sea la misma en todos los años. Claro, la tasa, Exactamente. Por eso cuando comenzamos el ejercicio dijimos que esa tasa de inflación era igual para todos los años, porque si cambia ya exacto, no, esa fórmula no va. exacto, la tasa se mantiene constante en todos los periodos. Bien, Exactamente. eso es una suposición que se hace cuando trabajamos casos de este tipo. Bien, Sí. bueno, Bueno, ahora dejo de compartir para que vos... ahí comparto yo y vamos a ver la actividad 1. Y no había otro ejemplo de inflación, no, ¿no? No, Bueno, no, ellos mismos lo que pueden hacer, si ustedes se acuerdan en la 1, cuando veían los ejemplos de inflación o veían los ejemplos de deflación o devaluación, que en ujú. vez de sumarle al 1 en la constante, le restaban. Exacto. Bueno, justamente esa aclaración que haces vos, Susi, me viene el pelo porque acá Gianela nos Ah, pregunta, ¿cualquier tasa de inflación se divide por 100 y luego se le suma 1? Bueno, ahí Gianela hay dos cuestiones ahí para ver. ¿Por qué esto de dividir por 100? Porque vos fíjate que las tasas que hemos presentado están expresadas como porcentaje, ¿bien? Por eso nosotros lo estamos dividiendo por 100, ¿bien? Es un porcentaje, se está poniendo, por ejemplo, 3,5%. claro, pero ahí déjame aclararte antes que sigas a Dianela, es Gianella, sí. Gianela. Sí, Si yo lo expreso en porcentaje, la unidad de medida o la unidad en la que estoy expresando ese valor es en porcentaje, es un tanto por ciento. Si lo divido por 100 lo transformo en un número real. ujú, Entonces, como es en exacto. realidad lo que estamos haciendo, trabajando con números reales, la unidad de medida tiene que ser todos los reales. O sea, por Ujú, eso es que lo divido por 100, porque no podría poner por el 3,5 o elevado o algo así como está en la fórmula, porque el exacto. porcentaje no es la misma unidad de medida que el real. Y Sí, siguiendo con la pregunta de Gianella y de paso contestándole a Laura también que acaba de escribir, esto de sumarle 1, ustedes piensen que, como dijo recién la profe, nosotros tenemos casos de inflación y de deflación. Bien, la inflación, digamos, perdón, de inflación y de devaluación, perdón, que era sí, lo que trabajábamos en análisis matemático 1. En el sí, caso de inflación, nosotros vamos viendo cómo es la evolución del valor de un bien, en este caso, con el paso del tiempo. En un contexto inflacionario, eso se sobreentiende que va a ir aumentando el valor del bien y por eso se trabaja, ¿sí?, haciendo uno más la tasa, porque de ese modo uno va calculando cómo evoluciona el valor de ese bien para el periodo que uno quiera calcular, 1 año, 2 años, 8 años o el que sea. claro. En el caso de la devaluación, si ustedes recuerdan, que en Matemática 1 también lo vimos, se trataba de funciones exponenciales decrecientes y lo que queríamos reflejar era la pérdida de poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Más o menos resumidamente era lo que veíamos en esos ejemplos. Y en ese caso lo que hacíamos era uno menos la tasa, ¿bien? Claro, Porque claro. lo que queríamos reflejar en esos ejercicios era cómo el dinero iba perdiendo poder de compra con el paso del tiempo. Es decir, se iba devaluando, digamos, el Muy bien, dinero. ¿Bien? claro. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, ahí les comparto pantalla y vamos a ver un poco la actividad número 1. Ahí está. Bien. Bueno. La actividad número 1, ¿sí?,
nos dice que escribamos los 6 primeros términos de las siguientes sucesiones y que luego las representemos gráficamente. ¿Bien? Bueno, en el inciso 1 nos proporciona, digamos, de esta primera sucesión, donde, bueno, como dijo la profe, siempre que nosotros tengamos, ¿no?, estas llaves, a nosotros nos va a estar haciendo referencia a la notación matemática de una sucesión. Y lo que encontramos al otro lado de la igualdad, ¿sí?, es la ley de formación de esa sucesión. En este caso, esta sucesión está dada por la ley de formación, que es 1 sobre la raíz cuadrada de n. ¿Bien? Es decir, que nosotros sabiendo que n, ¿sí?, asume valores pertenecientes a los naturales, otorgándole un valor a n, uno puede calcular los términos de esta sucesión, ¿sí? Si uno, por ejemplo, dice que, que n es igual a 1, está calculando el término a sub 1, que sería el primer término de esta sucesión, y por lo tanto, para calcularlo, lo que tendría que hacer es, en la ley de formación de esta sucesión, reemplazar n por el valor que uno quiere calcular, en este caso el primero, es decir, por 1. Es decir, que si nosotros quisiéramos calcular a sub 1, la fórmula de hacerlo es resolver 1 sobre la raíz cuadrada de 1. Bien. Si uno resuelve, eso nos da 1. Bien. Hasta ahí vamos, chicos. Cualquier cosa, pueden escribir. Vos, Susi, ¿ves el chat? ¿Lo Sí, podés voy ver? controlando el chat, Lucas. Dale. Para que consulte los chicos. Dale. Yo ahora quiero preguntarles, a ver si alguno se anima a decir cómo calcularíamos el segundo término, ¿sí?, teniendo en cuenta que conocemos el término general de la sucesión y sabiendo que lo que queremos calcular es el a sub 2. Sí, espera, Lucas, un minuto. Jimena preguntas, o Sí. sea, mejor dicho, dice si lo podés volver a explicar. Bien. Vamos de nuevo. Acá nosotros en el primer inciso, ¿sí?, vamos de nuevo con la lectura de la consigna. Bien. La consigna nos pide, ¿sí?, que escribamos los 6 primeros términos, ¿sí?, de las siguientes sucesiones y que luego las representemos gráficamente. Bien, vamos a repasar rápidamente un poquito. La profe recién les explicaba que una sucesión es un conjunto de valores ordenados que siguen cierta regla o ley de formación, ¿no? Que de acuerdo a cierta regla, esos valores están ordenados de cierta manera. La notación matemática para representar una sucesión es esto que ven ustedes acá, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos una notación, ¿sí?, entre llaves, como ven ustedes acá, estamos haciendo referencia a que lo que se va a presentar es una sucesión. Y en este caso, lo que vemos al otro lado de la igualdad, ¿sí?, vemos entre llaves 1 sobre raíz cuadrada de n, lo que estamos viendo es la ley de formación de esa sucesión o el término general de esa sucesión. ¿Qué quiere decir eso y por qué es importante eso? Porque ese término general nos refleja la regla para poder calcular cualquier término de la sucesión. Yo puedo calcular el término primero, puedo calcular el término décimo, puedo calcular el término 50 si quiero, ¿bien? Reemplazando a n por el orden, digamos, o el número del término que yo quiero calcular. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el primer término, que lo vamos a denotar con a sub 1, quiere decir que n asume el valor 1. Bien, siempre recordemos esto, que n nos está dando, ¿sí?, el valor del término o el orden del término que nosotros estamos calculando. Perdón, se me cortó ahí la Me conexión. parecía que te habías quedado en silencio. Acá, Lucas, Ahí. están respondiendo los chicos. Sí. En referencia a la pregunta que vos habías hecho, ¿cuál sería el término que sigue? El n cuando tome el valor 2. Bien. El a sub 2. Bueno, Exacto. están respondiendo que sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2, o directamente se hace en el cálculo 0,71. Perfecto. Bueno, Eso varios. es lo que me están... Eso Sí. que están respondiendo ahí ustedes, chicos, es justamente lo que estábamos preguntando. Ahora vemos, por ejemplo, cuando n vale 1, lo que yo estoy calculando es el primer término y veíamos que lo hacíamos reemplazando 1, ¿sí?, en la ley general, digamos, n por su valor que es 1. Bien, entonces me queda 1 sobre raíz cuadrada de 1. Y eso me da como resultado 1. Bien. Cuando quiero calcular el segundo término, es decir, cuando n es igual a 2, lo que estoy calculando es el a sub 2.
Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular ese A sub 2? Bueno, voy a reemplazar n en el término general por el valor, ¿sí?, del término que yo quiero calcular. En este caso, si quiero calcular el segundo término, n vale 2 y por ello me queda 1 sobre raíz cuadrada de 2. Que si resuelvo, esto me da aproximadamente 0,71. Yo puedo continuar y puedo calcular el tercer término, ¿sí? Que si yo voy a calcular el tercer término de esta sucesión, lo que estoy diciendo es que n va a valer 3. Por lo tanto, si n vale 3, estoy calculando el tercer término, que nosotros lo vamos a denotar con A sub 3, ¿sí? Ustedes recuerden siempre que el subíndice, que lo vemos como ese número que acompaña a la ave, en la parte inferior, el 1, el 2 y el 3, lo que me está diciendo es ¿cuál es el término que yo estoy calculando? El A sub 3 es el tercer término, el A sub 2 es el segundo término y el A sub 1 es el primer término de esta sucesión. Si yo estoy calculando el tercer término, es decir, el A sub 3, quiere decir que n asume el valor 3. Y por lo tanto, para calcularlo, lo que voy a hacer es reemplazar a n en el término general por el valor que asume, en este caso 3. Al hacer eso me queda que el A sub 3 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y si resuelvo, esto me da aproximadamente 0,58. Sí, una pregunta, Lucas. Acá Sí, Yanela pregunta, ¿el 1 sí, nunca cambia? O sea, ella hace referencia a que el 1 es el primer término de la sucesión, bien. donde se va, mejor dicho, el 1 va a ser el valor Ujú, para conformar el primer término, porque el 1 es el primer elemento de los naturales. ujú. Bien, ahí Janela, yo no sé si Janela hará referencia al 1, que es el numerador, digamos, en el término general, Ah, que puede ser ¿Yanela eso. es el numerador o el n igual a 1 que estás haciendo Debe la ser, pregunta? Debe puede ser el numerador. numerador. Si llega a ser ese el 1 que ella Sí, consulta, es el numerador, es el bien. numerador. Vos fíjate, Janela, que en realidad el término general de la sucesión tiene un solo elemento variable, que es n, ¿bien? El cual va variando en función del término que vos quieras calcular. Si yo quiero calcular el primer término, n asume el valor 1. Si quiero calcular el segundo término, n asume el valor 2. Y si quiero Claro. calcular el tercer término, n asume el valor 3. Ahora, el numerador es una constante, es 1, ¿bien? Entonces, el 1, que es el numerador, dado que es una constante solamente, ese nunca va a cambiar. Donde esté n, donde aparezca la n, digamos, que es nuestra variable, por decirlo de alguna manera, es donde yo voy a tener cambios, digamos, ¿sí? En función del término que yo quiera calcular. Si quiero calcular a sub 1, a sub 2 o a sub 3, n va a asumir respectivamente 1, 2 o 3 como valor. Bien. Si yo quisiera completar ahora la actividad, lo que me pide la actividad, yo ya calculé acá los primeros tres términos, ¿bien? Calculé el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3. ¿Cómo lo hice? Reemplazando en el término general n por los respectivos valores que tiene que asumir. En el caso de A sub 1 por 1, en el caso de A sub 2 por 2, en el caso de A sub 3 por 3. Si quisiera continuar, puedo calcular el A sub 4, ¿sí? Donde en este caso n asume el valor 4 y me quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 4. Susi, me aparece un cartelito ¿Qué te hice yo? que está solicitando el control. No sé si me querías decir algo. No, no. Ah, No, 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 eh, no, no, no. Perdón, perdón. no, No, no. Seguí vos nomás. dale. Resolviendo esto, a sub 4, ¿qué me quedaría? 1 sobre raíz de 4. Esto lo puedo resolver un poco más, porque raíz de 4 yo sé bien que es igual a 2. Por lo tanto, esto me quedaría 1 sobre 2 igual a 0,50. Ahora bien, si quiero calcular el A sub 5, n asumirá el valor 5 y por lo tanto me queda 1 sobre raíz cuadrada de 5 y esto me da aproximadamente 0,45. Y por último, para cumplir con lo que me pide la tarea y calcular el sexto término, esto hace referencia para cuando n asume el valor 6, por lo tanto estoy calculando el A sub 6 y esto sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 6 que aproximadamente me da 0,41. Bien, ¿qué dudas tenemos hasta acá, chicos? Hasta ahora, lo único que hicieron fue saludarlo al Juan que entró al aula. Ah, bueno, Sí, Entró no al aula quería el Juan. interrumpir porque
Lo veía a Luca que estaba muy concentrado por eso. Está bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Sí, ¿Están por lo callados menos. los chicos? ¿Eh? ¿Cómo, Juan? ¿Están un poquito callados los chicos? Están un poco callados. Muy Lo Están vamos, callado. volviendo. los vamos a tener que poner de nuevo en tono. Sí. Sí. Bien. Continúa, Luca. Bueno, chicos. Ahora fíjense ustedes que lo que fuimos armando, si ustedes quieren pensarlo de este modo, para ir haciendo un poco de relaciones, lo que fuimos diciendo es que cuando n asume el valor 1, esperen que quiero cambiar esto, ahí está. Cuando n asume el valor 1, ¿sí? El a sub 1 tiene como valor 1. Bien. Cuando n asume el valor 2, el segundo término de la sucesión asume el valor 0,71. Cuando n vale 3, el tercer término de la sucesión asume el valor 0,58. Y así puedo continuar. En definitiva, lo que fuimos encontrando, si ustedes se ponen a ver, son pares, ¿sí?, de valores, ¿sí?, entre valores de n y términos de la sucesión. Bien. Para 1, para cuando n vale 1, le corresponde a sub 1. Para cuando n vale 2, le corresponde el valor de a sub 2. Para cuando n vale 3, le corresponde el valor de a sub 3. Bien. O poniéndolo ya en términos de valores que me he ido calculando, a 1 le corresponde 1. A 2 le corresponde 0,71. A 3 le corresponde 0,58. A 4, 0,50. Y así sucesivamente hasta llegar al a sub 6, donde vemos que a 6 le corresponde 0,41. ¿Por qué es importante ver esto, digamos, y entenderlo? Porque la segunda tarea que me pide la actividad 1, además de encontrar los primeros 6 términos, es que los represente gráficamente. Bien, las sucesiones podemos representarlas gráficamente, como les explicó la profe. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, reconociendo, ¿sí?, de cierta manera, estos pares de valores que vamos calculando, ¿sí? Para cada valor de n, la sucesión asume un determinado valor. Fíjense que lo que hacemos acá es listar, ¿sí?, los 6 primeros términos que hemos encontrado. Bien, acá yo tengo el término general de la sucesión y los 6 valores que fuimos encontrando. 1, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 3, 1 medio, 1 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 6, o luego de que los resolvimos, los correspondientes valores, ¿sí?, que estos cocientes nos iban dando. Bien. Gráficamente, esto es muy importante, gráficamente la sucesión se representa a través de puntos, ¿sí? ¿Sí? Los puntos n y a sub n, ¿sí? Es decir, los puntos compuestos por los valores que asume n y los correspondientes términos de la sucesión. Fíjense, lo que decíamos recién. Cuando n asume el valor 1, vimos que el primer término asumió el valor 1. Por lo tanto, acá tengo el primer punto formado, ¿sí?, por esas dos coordenadas. N igual a 1 y a sub 1 igual a 1. Cuando n asumió el valor 2, vimos que el a sub 2 era igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 o 0,71. Bien. Cuando n asume el valor 3, vimos que era el a sub 3 asumió el valor de 1 sobre raíz de 3 o 0,58 y así sucesivamente. Cuando n asume el valor 4, cuando n asume el valor 5 y cuando n asume el valor 6. Bien. Es muy importante que ustedes reconozcan que la representación gráfica de una sucesión, como dice acá, se hace a través de puntos. Bien. Pero fíjense que estos puntos no están unidos, como podíamos ver en análisis matemático 1 cuando graficamos, ¿sí?, una función lineal, una función cuadrática u otro tipo de función que estudiamos en análisis 1, sino que son puntos. Bien. Bien, chicos. ¿Alguna duda de la parte de representación gráfica de una sucesión? No sé ahí Susi o Juan si a los chicos habrán escrito algo. No, dicen que no tienen duda.
¿No hay duda? Bueno. No, a lo mejor como les ha quedado claro el ejercicio y no tienen duda, el Ujú. inciso B se lo podríamos dejar para que ellos lo resuelvan, Bien, y la próxima parece. clase a lo mejor alguien lo, Claro, lo como de puede. todos modos lo pueden resolver y mañana cuando retomamos la clase vemos si se les ha presentado alguna duda concreta, que no creo, no, todos están diciendo que no tienen duda. Bárbaro, bárbaro. Entonces, lo Yo, que podría, Susana, que ¿sí? recién me sumo, seguramente ya se lo han preguntado a los chicos, pero se los pregunto de nuevo. ¿Por qué los puntos que representa ahí Lucas en la gráfica son puntos que no están conectados el uno con el otro? ¿A quién le pregunta? ¿A A mí? los chicos en A los chicos general. en general. No, de hecho no Ya se lo lo preguntamos, dijimos, creo. pero no importa que lo Por respondan eso, ellos. para... Muy Tiene bien. razón. Acá Ah, María Angélica dice porque su dominio son los números naturales. Perfecto. exactamente. Esa es Muy la bien, respuesta. muy bien A, dif- Ángel, muy bien a María diferencia Angélica. de lo que se veía en Matemática 1, acá dicen volvió el Juan con sus preguntas. Lo que se veía en Matemática 1 eran funciones cuyo dominio eran los reales o los reales positivos o un intervalo definido. Acá lo que sucede son funciones cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Y es a partir de ello que para cada número natural le vamos a poder encontrar un valor real para la función que estamos representando ahí gráficamente. Muy bien, acá también María Pía respondió que como es la variable independiente, es un número natural. Exactamente. Exacto. Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces, el inciso 2, que se refiere a otra sucesión de la cual hay que hacer las mismas actividades, es decir, calcular los primeros 6 términos y luego representarlos gráficamente, se lo vamos a dejar para que lo resuelvan ustedes en casa y la próxima clase lo vemos juntos. Alguno podría resolverlo en clase y eh, lo vemos todos juntos en la próxima clase. Bien, voy a volver a compartir ahora para compartirles lo que es la próxima actividad que vamos a estar viendo. Bien, ahí estamos. Voy a compartir. Ahí está. Bien, la próxima actividad que vamos a ver es la actividad número 5, la cual nos dice: la bicicleta es el medio de transporte preferido por los habitantes de Ámsterdam en particular y de toda Holanda en general. Más que un medio de transporte, es un estilo de vida. Para los turistas es una de las mejores formas de recorrer la ciudad, especialmente el centro histórico. El alquiler de una bicicleta cuesta 7 euros el primer día, ¿sí? El cual incluye 10 horas de manejo, pero si la persona desea seguir utilizándola, se le va a cobrar 4 euros por cada día adicional. ¿Bien? A ver acá, ahí estamos. El inciso A nos dice: un turista que desea alquilar una bicicleta para recorrer Ámsterdam por 2 días, ¿cuánto debe abonar? Y por 8 días, ¿cuánto debería abonar? Bueno, entonces, vamos a ver los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos, en primer lugar, que queremos calcular cuánto saldría a un turista alquilar una bicicleta en Holanda. Bien. Y como dato tenemos que el alquiler de la bicicleta, ¿sí? Es diferente para el primer día y para el resto de los días, digamos. El primer día de alquiler tiene un valor y luego para días adicionales el valor cambia. Entonces, yo, por ejemplo, si yo quisiera decirles: me voy a Holanda y me alquilo la bicicleta por un día, ¿cuánto me sale el alquiler a mí? Pueden decirlo de manera oral o escribirlo ahí en el chat. Yo quiero alquilar la bici un solo día, ¿cuánto me sale? Acá los chicos están diciendo 7 euros. Bárbaro, me sale 7 euros, porque dice que el alquiler cuesta 7 euros el primer día. Ahora, si yo me alquilo la bici,
Me la alquilo, la uso el primer día y digo, no, bueno, mañana quiero recorrer más, me voy a quedar con la bici, es decir, me la quedo por un segundo día. ¿Qué me dice la consigna? Me dice que si la persona desea seguir utilizando la bici, se le va a cobrar 4 euros por cada día adicional. Entonces, para responder la primera pregunta o el inciso A, si yo soy ese turista que alquila la bicicleta para recorrer Ámsterdam por 2 días, ¿cuánto voy a tener que abonar? €11. Muy bien. Voy a tener que abonar 11 euros. ¿Por qué? Voy a tener que abonar 7 euros por el primer día de uso y 4 euros adicionales por el segundo día. ¿Se entiende? Es decir, pago 7 por el primer día y 4 euros por todos los días posteriores que yo desee utilizar la bicicleta. Si yo voy a utilizarla un día adicional, es decir, que voy a alquilar la bici por 2 días, voy a tener 7 euros del primer día y 4 euros del segundo día. Es decir, que en total, por usarla 2 días a la bicicleta, voy a gastar 11 euros. O voy a tener que pagar de alquiler 11 euros. ¿Bien? Fíjense. Tenemos un día de alquiler equivale a 7 euros. 2 días de alquiler equivale a los 7 euros del primer día más 4 euros del segundo día. Es decir, 11 euros en total. Y ahora le pregunto, si yo quisiera alquilarla por 3 días, ¿cuánto me saldría el alquiler? 15. 15 euros. Muy bien, porque ¿qué voy a tener? Voy a tener el primer día de 7, más el segundo día de 4 euros, más el tercer día de 4 euros. En total, ¿sí? Tengo una vez repetido 7 por el primer día, más 2 veces, se repite 4 porque son 2 días adicionales, por lo tanto tengo un alquiler de 15 euros. Si lo alquilo 4 días, voy a tener el primer día de 7 más 3 días de 4. Si continúo, ¿cómo deberé tener la composición del alquiler del octavo día? Que es lo otro que me pregunta el inciso A. Un día de 7 euros y ¿qué más? Acá los chicos están poniendo 35 euros. Ujú. 4 por 7, en Bien, algún caso. bien, 7 más 4 por 7, bien, 29 euros. bien. Si yo continúo con el razonamiento que veníamos haciendo, ¿qué voy a tener? Si yo voy a usar 8 días la bicicleta, voy a tener el primer día de 7 euros y voy a tener 7 días siguientes a un costo de 4 euros cada uno. Bien, es decir que se me va a repetir 7 veces el 4, ¿sí? El costo de 4 euros más los 7 euros del día inicial. Bien, ahora, fíjense esto. El 4 siempre me representa el costo del día adicional, es decir, de los días adicionales luego del primer día, ¿sí? Porque el primer día se mantiene constante en todos los ejemplos que tenemos acá con su costo de 7 euros. Bien, es decir, que yo, si quisiera ver cómo formo el precio, cómo es la ley de formación del precio del alquiler de las bicis, ¿sí? El 7 siempre lo voy a tener. Y luego voy a tener que sumarle a ese 7 euros del día inicial 4 euros por todos los días adicionales que yo lo use. Si yo lo uso 8 días en la bici, tengo un día inicial de 7 más 7 días adicionales de 4 euros cada uno. ¿Bien? Es decir, que si yo hago 7 por 4 euros, 7 por 4, 28, más 7 euros del día inicial, el costo por alquilar 8 días la bicicleta es de 35 euros. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá de lo que es el inciso A?
No, profe. ¿Se entiende bien? Bueno, vamos a ver qué más nos pide este ejercicio. Bien, ahí tienen los 35 euros. Para alquilar 2 días, lo habíamos dicho anteriormente, 11 euros. Para alquilar 8 días, 35 euros. Bien. El inciso B dice, si el costo del alquiler de las bicis se relaciona con una sucesión numérica, ¿a qué términos de la sucesión corresponden los costos antes calculados? ¿Qué nos dice el inciso B? Nos dice, bueno, este costo de alquilar una bicicleta en Holanda, podríamos pensarlo como una sucesión. Bien. Si esto es así, si nosotros lo podemos pensar como una sucesión y calculamos el alquiler para usar 2 días la bici y el alquiler para usarla 8 días a la bici, ¿a qué términos estamos haciendo referencia con esos costos que hemos calculado? ¿Se entiende la pregunta que estamos haciendo? Si yo calculé el costo para alquilar la bici por 2 días y estoy pensando el alquiler como una sucesión, ¿a qué término estaré haciendo referencia con ese alquiler por 2 días que acabo de calcular? Bueno, Acá lo que están acá, contestando. sí. Dale, Susana. No me importa, están contestando bien los chicos, corresponden al segundo término y al término 8 o al octavo término. Bien, que a partir de la notación que estamos aprendiendo en la clase de hoy, podríamos decir que estamos haciendo referencia a A2 y a A8. Bien, es decir que, viendo lo que hemos calculado, nosotros veíamos que cuando n vale 2, habíamos obtenido que el costo del alquiler era 11, cuando n vale 8, habíamos visto que el costo del alquiler era 35. Por lo tanto, estamos haciendo referencia al segundo término, es decir, a A2, y al octavo término, es decir, a A8. A esos 2 términos estamos haciendo referencia en el cálculo del costo del alquiler del primer término, si pensamos que este alquiler de bicicleta se puede representar como una sucesión. ¿Bien? Bien. El inciso C de la actividad 5 nos pide que expresemos simbólicamente el término general que representa el costo de alquiler de las bicicletas. Bien. Y acá vamos a ver de nuevo un poco lo que estábamos viendo hace un ratito en cómo llegamos a determinar el alquiler de las bicis en el primer inciso. Fíjense, tenemos que si yo alquilo la bici por un día, lo que tengo de alquiler es los 7 euros que me cobran por el día inicial. Si alquilo la bici por 2 días, lo que tengo son los 7 euros del día inicial más 4 euros de ese día adicional que la voy a usar. Si alquilo por 3, tengo los 7 euros iniciales más los 4 euros del segundo día más los 4 euros del tercer día. Si alquilo por 4, bueno, pueden ver que tengo los 7 euros iniciales más 3 veces 4, ¿sí? Porque son los 3 días adicionales que yo voy a utilizar la bici. ¿A alguien se le ocurre una idea o una forma de pensar este término general o esta ley de formación, digamos, que tiene el costo de alquiler de las bicis en Holanda? Hay una parte, cuando hicimos el inciso A, que está buena retomar. Fíjense. Cuando n es igual a 1, ¿sí? Yo solamente tengo 7 euros. Cuando n es igual a 2, ¿cuántas veces se repite el 4? Se repite una vez. Cuando n vale 3, 4 se repite 2 veces. Cuando n vale 4, 4 se repite 3 veces. Y siempre se mantiene constante y presente el 7 euros del día inicial. Es decir que yo, si quisiera ir pensando una ley de formación del alquiler de las bicis, lo primero que sé es que el 7 euros, o que el 7, digamos, va a estar siempre. Bien. O sea que el alquiler de las bicis va a ser 7 euros más los alquileres por los días adicionales. Ahora,
¿cómo armo el alquiler de los días adicionales? Yo sé que vale 4 euros. Bien. Y ese 4 euros es por cada día adicional que lo use. En base a esto del valor de n y la cantidad de veces que se repite 4, ¿a quién se le ocurre cómo podríamos generalizar la ley de formación del alquiler de las bicis? Lucas, Sí. acá en los chicos Sí, tenés varias alternativas. Por ejemplo, bien. A ver, Gino dice que el término general sería 7 más 4 por n. bien, Valentina, 7 más 4 por n menos 1. bien, Bueno, Camila también dice 7 más 4 por n. bien, Octavio dice 3 más 4 por n. bien. María Sol, 7 más 4 por n. Bien. Benito, Vamos 4 a... por n más 3. 7 va- más 4 por n menos 1. Pero bueno, habría que estar, los chicos que están tirando estas respuestas, Sí, si reemplazarían, como dijo Lucas, a n por 1 para el primer día, a n por 2 para el segundo día, a n por 3 para el tercer día, si les da los resultados que ustedes obtuvieron para cada uno de esos días. Por ejemplo, claro. cuando n vale 1 eran 7 euros, cuando n vale 2 les daba 11, para n3 les daba 15 y así sucesivamente hasta n8 35. Claro, Entonces, cuando estoy buscando ese término general que me dé la ley de formación de los términos, me tienen que dar los resultados que estoy obteniendo para cada uno de esos días. Ujú, Entonces, claro, habría que ir probando, por ejemplo, para María Florencia que dice 7 más 4 por n, o María Anela que dice 7 más 4 por n menos 1, o después, ¿cuál otra era la respuesta? por ejemplo, 4 más 4 por n más 3. Entonces, claro. tendrían que ir probando a ver si les dan esos resultados. Por ejemplo, yo voy a retomar el ejemplo o la opción que más han dicho los chicos. Bueno, Ustedes chicos, fíjense, lo que decía la profe es muy importante. Nosotros lo primero que hicimos fue ir calculando los valores de los alquileres, ¿sí? Haciéndolo de manera lógica, digamos, a partir de los datos que teníamos, íbamos calculando los alquileres, si yo quisiera usar la bici un día, 2 días, 4 días u 8 días. Ahora lo que queremos hacer es generalizar ese cálculo de ese alquiler o formalizarlo a través del concepto de sucesión. Ustedes ya saben, por lo que han visto esta clase, que toda sucesión tiene un término general que explica, digamos, la formación de cada uno de los términos de esa sucesión. Muchos nos han dicho que, en este caso del alquiler de las bicis, podremos pensar el término general como 7 más 4 por n. Bien, una primera deducción que habíamos hecho es que el 7 estaba presente en todos los cálculos que habíamos hecho, por lo tanto el 7, ¿sí? Nos dábamos cuenta que estaba presente en lo que es el término general. Ahora, y que correspondía al alquiler del día inicial. Ahora, la cuestión era cómo calculamos el alquiler de los días adicionales que hay que sumarle a esos 7 euros. Muchos han dicho que el término general sería 7 más 4 por n. Ahora, fíjense, cuando n vale 1, el alquiler es 7 euros. Bien, es decir que yo tengo el alquiler del día inicial. No tengo alquileres por días adicionales y está bien que no tenga alquileres por días adicionales. Cuando n vale 2, es decir, que yo alquilé la bici por 2 días. Perdón, se me cortó la señal ahí un me segundito. parecía que te habías quedado sin audio. Sí. Cuando alquilo la bici por 2 días, fíjense que lo que tengo es el alquiler del día inicial, que son los 7 euros, más 4 euros del segundo día que estoy alquilando la bici. Ahora, si yo hiciera como ley de formación 7 más 4 por n, quiere decir que en el día 2, cuando n vale 2, yo acá tendría que estar haciendo 7 más 4 por n, si n vale 2, 4 por 2. Y acá no me daría 11, porque 4 por 2 me va a dar 8, más 7, esto me daría 15. Es decir, que si yo tomara como ley de formación 7 más 4 por n, no estoy obteniendo el valor de alquiler que previamente calculé, que es 11. Ahora,
¿cuántas veces se repite 4? Cuando estoy calculando el alquiler de 2 días de uso de la bicicleta. Y veo que 4 se repite una sola vez, y está bien, porque yo tengo un solo día adicional. Por lo tanto, ¿cómo son las cantidades de veces que se repiten, los 4, digamos, con respecto a n? Si yo veo, cuando n vale 2, 4 está presente una sola vez. Cuando n vale 3, 4 está presente 2 veces. Cuando n vale 4, 4 está presente 3 veces, y así sucesivamente hasta llegar a 8, que cuando n vale 8, 4 está presente 7 veces. Es decir que el 4 se repite, ¿sí?, con respecto a n, una vez menos, o n menos 1 veces. Bien, cuando n vale 3 se repite 2, cuando n vale 4 se repite 3, cuando n vale 8 se repite 7. Por eso hay una de las compañeras, que no recuerdo el nombre ahora, que dijo que la ley de formación era 7 más 4 por n menos 1. Y esa es la ley de formación correcta, porque si ustedes ven, las veces que se repite 4, que es el alquiler de los días adicionales, ¿sí?, se corresponde con n menos 1 veces. ¿Por qué? Porque el primer día, que es el día inicial, asume un coste de alquiler de 7 euros. Bien. Vamos a volver al inciso C, así vemos cómo lo hemos resuelto esto. Bien. Fíjense, acá en este último renglón, si yo quisiera calcular el alquiler de las bicis por 4 días, lo que tengo es 7 euros del día inicial, más 4 euros del segundo día, más 4 del tercer día, más 4 del cuarto día. En definitiva, ¿qué tengo? Tengo 7 más 4 por 3, porque 4 se repite 3 veces. Por lo tanto, lo que estoy teniendo es 7 euros del día inicial, más 4 euros de los días adicionales, por n, que en este caso es 4, menos 1. Bien, fíjense ahí cómo se relaciona el valor de n en lo que es el cálculo del alquiler. Ahí lo podemos ver si lo hubiéramos calculado para 3 días, para 2 días y para 1 día. Bien. En definitiva, si yo quisiera calcular la sub n de la sucesión, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría como 7 más 4 por n menos 1. Bien. Y esto porque resulta así si lo pensamos de una manera un poco más lógica. Y es n menos 1 porque hay uno de los días que yo no pago 4 euros, pago 7, que es el día inicial. El resto de los días adicionales que yo use la bicicleta, ¿sí?, voy a pagar 4 euros. Pero hay un día que yo pago 7. Por eso representamos ese día inicial con este 7 y el costo de los días adicionales con 4 por n menos 1. Bien. Bueno, antes de pasar a la síntesis, no sé si quedó alguna duda, chicos, con respecto a esta última parte de poder expresar simbólicamente el término general. Yo tengo una aclaración de lo que estuve viendo, de lo que iban poniendo los chicos. Dale, Juan. En algunos casos, sus compañeros han escrito el término general de la sucesión, pero le han incorporado llaves. ¿Bien? Uno tiene que distinguir muy bien lo que es la sucesión numérica propiamente dicha de lo que es el término general. Acá el ejercicio en el inciso C nos pide identificar cuál es el término general. Es decir, cuál es el término que va a dar la ley de formación de cada uno de los términos. Es a partir de ello que ese término que nosotros denominamos A sub n no debe llevar llaves. ¿Bien? Puede haber sido por esto que se hayan confundido, mira. Al ver en este ejercicio esto así. A ver. No estamos viendo nada igualmente ahora, Lucas. Ah, no me ves. Ahí y vamos. Susana está en silencio. Hemos perdido la mano del Teams, che. Perdón, en el ejercicio 1, en eso te iba Acá. a decir. Por Ahí. esto debe haber sido que se pueden haber confundido. Al ver esto acá, que posiblemente hayan visto esta notación y el término general, entonces por eso lo hayan escrito entre llaves. Puede haber sido por eso. Está bien. En este caso, fíjense, chicos, lo que nos está mostrando acá el profe es
el término general A sub n, pero fíjense que están las llaves, o sea, lo que estamos escribiendo ahí es la sucesión completa, la sucesión denominada como función en sí, en este caso, sucesión 1 dividido la raíz cuadrada de n. Si nosotros les pedimos cuál es el término general, simplemente escriban quién es el A sub n, sin llave. Y en este caso es también, como han puesto la mayoría, 7 más 4 por n menos 1. Exactamente. Bien. Que Bien. fíjense, chicos, acá les muestro esta última parte, que cuando lo ponemos acá al último, como dice el profe, en la respuesta le pusimos A sub n igual, y ahí le ponemos a que es igual el término general de la sucesión, sin las llaves. Bien, esa es la diferenciación que le está haciendo el profe ahí con esa aclaración. Bien. Bueno, Susi, no sé si la parte de la síntesis querés verla. Déjala ya la que estás en la pantalla. Vamos a cerrar la clase de hoy, lo que vimos, y le vamos a dejar pensando lo que tienen después en distinguir una sucesión aritmética de una sucesión geométrica. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Vimos lo que es la sucesión, como empezamos diciendo que la sucesión era un enunciado de números, o sea, nosotros estamos haciendo referencia a las sucesiones numéricas, pero en realidad matemáticamente definimos una sucesión como una función cuyo dominio son, perdón, antes de, espera, no, que acá hay una pregunta en el chat, perdón por los ruidos, hay una pregunta en el chat antes de seguir que Ángela dice que no entendió lo que hace referencia a las llaves. Ángela, mira, en relación a lo que estaban hablando recién del ejercicio, de que les pedía concretamente el ejercicio buscar el término general, la respuesta era el A sub n igual a el valor que era 7 más 4 por n menos 1. Ahora, si lo represento ese A sub n entre llaves, estoy haciendo referencia a toda la sucesión. A ver si me podés, Lucas, poner, que a lo mejor también le va a ir aclarando la pregunta a ella. ¿Querés que te ponga, Susi? Bueno, no, yo decía toda la síntesis, así ahí. Bárbaro. Ahí está. Ahí está en lo que es notación. La notación, que ahí hacía referencia. Cuando nosotros hablamos de sucesión, ahí está, en la parte derecha de la filmina, en celeste, lo que hace referencia al A sub n, que entre llaves hace referencia a toda la sucesión, y el A sub n solo hace referencia al término general de la sucesión, que es el que le da la formación a los términos de la sucesión. Esa sería la respuesta, Ángela, y a otros de los compañeros que no hayan entendido. Bueno, como les decía, sí, Juan, ¿vos querés decir algo? No, está bien. No, ahí está claro, fíjate lo que está poniendo Lucas. Sí. Ahí está denotando y está escribiendo de manera correcta cuál es la sucesión A sub n. Y fíjense, chicos, que aparecen cada uno de los términos de la sucesión. El A sub 1, el A sub 2, el A sub 3. Los tres puntitos indican que entre el A sub 3 y el A sub n puede haber un número infinito de términos. El A sub n ubicado en una posición determinada, la posición n, y después estos últimos tres puntitos para indicar que, dado que es una sucesión compuesta por infinitos términos, existen términos que vienen de manera posterior a ese término general. Está bien. Muy bien. Bueno, ahí tienen la síntesis de lo que vimos en la clase de hoy, que la sucesión no solamente la definimos, sino también la simbolizamos, que es una función cuyo dominio o conjunto de partidas hace referencia a los números naturales y la imagen a los valores o números reales. Y que lo mismo que la simbolizamos, también la podemos simbolizar, bueno, como hacía referencia Juan, entre llaves,
y cómo, qué significan cada uno de los términos de la sucesión. Y que acá lo único que faltaría, que también la podemos graficar a la sucesión, y que la gráfica de la sucesión en realidad está delimitada por puntos, donde esos puntos en el semieje positivo conforman unos puntos de coordenadas, donde el primer elemento pertenece al dominio y el segundo elemento al conjunto imagen. Bueno, lo que ahora le va a poner Lucas para compartir la pantalla es lo que hay sucesiones que tienen esa ley de formación de los términos con una manera muy específica o muy particular. Entonces, esto es lo que nosotros les vamos a dejar a ustedes para que lo lean y busquen a lo mejor algún ejemplo de qué diferencia tiene en una sucesión aritmética y una sucesión geométrica. O sea, la formación de cada uno de los términos difieren en la aritmética, como bien les dice ahí, el término lo buscan con el anterior sumándole un valor constante, y en la geométrica el anterior multiplicándolo por un valor constante. Y esa es la relación, la diferencia entre la sucesión aritmética y geométrica, que es cómo se van conformando sus términos. Bueno, eso se lo dejamos para que ustedes lo lean, lo vean, busquen algún ejemplo y mañana lo vamos a retomar en la clase, al comienzo de la clase. No sé si alguno quiere agregar algo o si alguno de los chicos quiere preguntar alguna cuestión. Pero estaríamos finalizando entonces la clase de hoy y nos estaríamos retomando mañana a las 16 horas. No sé si Lucas, Juan, ¿quieren decir algo, agregar algo? No, básicamente que bueno, que ahí Juan, vos habías subido ya acá en Teams lo que es la unidad 1. Ya lo tienen acá en Teams, Sí, y para que ya ahí vayan sí, un poco. y Vicky dice que se lo subió el CIAL también. Bien. Perfecto. Y bueno, Tienen el CIAL la unidad 1. Si ya tienen ahí el material de la unidad 1 a disposición para que puedan ir leyendo, siguiendo un poco las clases. Siempre está bueno que lean un poquito antes de cada clase sobre los temas que siguen. Y bueno, que cualquier duda o cualquier cuestión, mañana nos vemos de nuevo para retomar lo que hemos visto hoy. Bueno, estamos entonces. Nos estamos viendo mañana, chicos. Bárbaro. Eso, perdón, Susi. Hubo chicos que preguntaron si la presentación o el Power de la clase se lo íbamos a compartir. Por ahí en el cuatrimestre pasado en Análisis 1 se los compartíamos. Sí. Bárbaro. Sí, se lo vamos a compartir, y también recuerden que las clases son grabadas, donde lo vamos a subir al canal de YouTube de la facultad, las clases grabadas, o sea, cada una de las clases grabadas. Claro. Que ahí lo pueden compartir en cualquier momento. Y lo van a poder ver también como lo veían algunos en el cuatrimestre pasado, por stream, de iniciando sesión. También lo van a poder ver. Con la cuenta que le hemos creado. Sí. Bueno, estamos entonces. Bueno, chicos. Nos estamos viendo. Listo, ahí detengo la grabación. Dale. Chao, hasta luego, chicos. Que estén bien.